Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en una transmisión más de Embajadores por la Vacunación. Algunos de ustedes ya me conocen y para quienes están con nosotros por primera vez, mi nombre es Anayu Biarco y soy parte de Embajadores por la Vacunación. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante y muy importante que es la meningitis por meningococo. Pero también, amigos, quiero comentarles que estos días vamos a estar celebrando dos fechas muy importantes. Del 24 al 30 de abril vamos a estar celebrando de parte de la Organización Panamericana de la Salud la Semana de la Vacunación de las Américas. Así que los invito a que posteen la importancia de la vacunación en todas sus redes sociales con el hashtag vacúnate. Y además, ya les estaba platicando que vamos a hablar sobre la meningitis y este sábado, 24 de abril, como cada año, se celebra el Día Mundial contra la Meningitis. Entonces, también los invito a que posteen con el hashtag Un Día Sin Meningitis, porque en el caso de la meningitis y de todas las vacunas, un día puede hacer la diferencia. Es decir, si vamos y nos aplicamos las vacunas, vamos a hacer una gran diferencia con nosotros y con nuestros pequeñitos. Recordemos que vacunar es un acto de amor. Yo vacuno a mi hijo porque lo amo. Vacuno a mis padres porque los amo. Entonces vamos a seguir difundiendo el amor y la importancia por las vacunas. Y como ya les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante que es la meningitis por meningococo, una enfermedad que puede llegar a ser altamente letal, para la cual afortunadamente ya existe una vacuna. Y ya sabemos, hay que vacunarnos contra lo que existe una vacuna. Y el día de hoy nos acompañan tres maravillosos expertos sobre el tema, que además son grandes amigos de Embajadores por la Vacunación desde que se fundó esta comunidad tan bonita que es con todos ustedes. Ellos son la doctora Denise Vaquera, quien es infectóloga pediatra, el doctor César Martínez, quien es infectólogo pediatra, y el doctor Gregory, que es especialista en medicina farmacéutica. Entonces, sin más preámbulo, mis queridos amigos, los dejo con ellos para que se presenten y para que conozcan un poquito más sobre ellos. Doctora Denise, comenzamos con usted, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes hablando de este tema tan importante y resolviendo sus dudas. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí con todos ustedes, poder trabajar con este gran grupo de embajadores por la vacunación. Y bueno, pues adelante, empecemos. Gregory. Hola, muy buenos días. Gracias, doctor César. Gracias, doctora Denise. Gracias, Anaí. Muy buenos días. Es un gusto poder estar con todos ustedes, poder hablar de este tema muy importante que es la vacunación, seguir inclusive fomentando el uso de las mismas y al final del día hablar sobre los beneficios que estas acarrean, ¿no? Porque no solo es el hecho de que me vacunen, sino la protección que nos generan a largo plazo. En ese sentido, voy a retomar un poquito el mensaje de Anaí. Un día hace la diferencia y el completar los esquemas de vacunación de tus hijos va a traer consecuencias positivas a la larga y les va a generar un futuro prometedor, sano y adecuado para todos ellos. Todas las vacunas importan en este sentido y todas nos acercan a nuestros seres queridos. Como bien comentaban ahí, en el marco de la Semana de Inmunización de las Américas, que se va a celebrar y también en iniciativa a la estrategia que la Secretaría de Salud estará implementando también para poder recuperar los esquemas de vacunación que se han atrasado secundario a esta pandemia. Bueno, pues hemos realizado este maravilloso evento que, como les comentaba, la finalidad es poder resolver sus dudas. En ese sentido, los invito a que en la sección de comentarios, por favor, nos hagan llegar sus preguntas para que en la medida de lo posible las podamos ir resolviendo. En este sentido, bueno, pues es muy importante decirles que las vacunas, ¿sí? Es una estrategia muy adecuada que nos ayuda a prevenir e inclusive hoy a erradicar algunas enfermedades. Hoy, gracias a la vacunación, hay enfermedades que inclusive como estudiantes ya no vimos, ¿no? Y hay enfermedades que también están encaminadas a este proceso de erradicación. Entonces, por eso es muy importante que podamos hablar y empujar mucho este tema de la vacunación. Sin más preámbulos y
con base a las preguntas que nos han hecho llegar. Doctora Denise, me gustaría que por favor nos pudiera comentar por qué es importante vacunarnos y tener al día el esquema de vacunación. Muchas gracias, Gregory. Existen muchas enfermedades infecciosas en el mundo. Hay de múltiples enfermedades infecciosas y no todas se pueden prevenir por medio de la vacunación. Hay cierto grupo de enfermedades que sí podemos prevenir con una vacuna. Entonces, es muy importante prevenir infecciones, prevenir enfermedades que nos pueden dejar secuelas siempre que tengamos una vacuna. Entonces, para poder mantener, por supuesto, toda la población sana, porque no solamente el beneficio es para una persona, sino también para una población. Entonces, muchas veces decimos que no, al paciente, al niño le dio alguna enfermedad y pues esto no se puede prevenir. Sin embargo, por algunas enfermedades que sí dejan secuelas y que pueden dejar pueden hacer pasar bastante mal a una persona, o incluso puede llegar a enfermar a personas que son susceptibles y que ellos pueden tener consecuencias graves. Por eso es que hay que vacunar de cualquier enfermedad que se pueda prevenir por medio de la vacunación. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Me gustó mucho esta parte del mensaje que decías, en donde las vacunas no solo protegen al paciente, ¿no? O a la persona que se está vacunando, sino que también de manera indirecta está protegiendo contra otras, está protegiendo a otras personas de padecer esta enfermedad contra la cual se está vacunando la gente, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Doctor César, ¿qué beneficios nos dan las vacunas? Bueno, el principal beneficio que otorgan las vacunas es prevenir, como ya dijo Denise, es prevenir las enfermedades contra las que estamos peleando, contra las que estamos luchando. Sin embargo, si lo tomamos en contexto social, el mejor parámetro para medir la eficacia de las vacunas, ese beneficio que nos otorgan las vacunas, es la expectativa de vida. La expectativa de vida es un parámetro muy, muy, muy grueso, pero bastante, bastante fidedigno de qué tanto estamos mejorando. Por poner un ejemplo muy sencillo, a inicios del siglo pasado, de 1900, la expectativa de vida alrededor del mundo era alrededor de 35, 36 años. Muchos de nosotros ya estuviéramos muertos si hubiéramos nacido en ese entonces. Con el desarrollo de todas estas cuestiones en relación con la higiene, con antibióticos, pero particularmente con las vacunas, hemos podido extender esa expectativa de vida. Lo que anteriormente nos mataba, como neumococo, hemófilos influenza, meningococo, polio, todas estas enfermedades que nos mataban prematuramente, y a nuestros niños de 10 que nacían, probablemente 2 o 3 terminaban muriendo antes de poder llegar a la adolescencia. Pues ahorita todos nosotros nos desarrollamos y tenemos la edad que tenemos y vamos a tener la edad que vamos a tener, gracias en gran parte a la vacunación. Entonces, la vacunación es ese gran pilar en donde se apoya todo este proceso, todo este progreso que hemos tenido en cuanto a la expectativa de vida a nivel mundial. Wow, gracias, doctor César. Amigos, pues como pueden escuchar, los doctores nos han transmitido 3 mensajes muy importantes. 1, las vacunas nos van a proteger contra la enfermedad contra la cual en ese momento nos estamos vacunando a nuestros hijos. 2, van a proteger de manera indirecta a la población que está alrededor de esa persona que se vacuna. Y 3, van a mejorar la expectativa de vida. Entonces, el beneficio, ¿no?, a largo plazo es increíble. Con esa situación, pues, la invitación es, pues, vacunar. Muy bien, muchas gracias, doctora Denise, doctor César. En este sentido, y hablando de la importancia de vacunarse, también considero que algo importante es completar los esquemas de vacunación. Si bien sabemos, hoy en México tenemos, yo creo que uno de los mejores y más completos esquemas de vacunación, ¿no? Sin embargo, creo y considero que todavía hay vacunas que deberían de incorporar, que no están, en la cartilla nacional de vacunación, pero que también son igual de importantes. ¿Por qué importantes? Porque pues obviamente nos van a proteger contra enfermedades como varicela, como hepatitis A y, como bien mencionaba Anaí, contra el meningococo. Una enfermedad provocada por una bacteria que desafortunadamente es muy devastadora y que una de las desventajas que tiene es que tiene una progresión rapidísima, en donde en menos de 24 horas puede dejar secuelas permanentes o incapacitantes de por vida en las personas que los padecen, ¿no? Entonces, ante ese escenario, doctor César Martínez, ¿nos podría decir
¿qué puede causar la enfermedad por meningococo? Sí, la enfermedad por meningococo, el nombre completo de la bacteria, el nombre científico de la bacteria es Neisseria meningitidis. Y esta bacteria, grábense muy bien ese nombre porque muy probablemente vamos a empezar a escuchar mucho más información relacionada con esto porque nos estamos capacitando y estamos recibiendo mayor información, mayor cantidad de información de otras fuentes y fuentes propias aquí de México en relación con la enfermedad. La enfermedad, esta bacteria nos puede producir cuadros de meningitis, nos puede producir cuadros de infecciones generalizadas en todo el cuerpo, e infecciones localizadas en algunos sitios. Sin embargo, por mucho, el principal cuadro que produce esta bacteria, por lo que se llama meningococo, es meningitis. El problema de estos padecimientos es que son indistinguibles de otros padecimientos. Sin embargo, el pronóstico al estar enfermo de meningococo es bastante malo. ¿A qué me refiero con esto? En estudios que hemos hecho, por ejemplo, acá en Monterrey tenemos algún estudio de algunos pacientes que vimos hace ya algunos años relacionados con meningococo. Una tercera parte aproximadamente de los pacientes terminó falleciendo por esta enfermedad. Alrededor de una tercera parte más, entre el 30 y el 40%, quedó con alguna secuela. Y solamente alrededor de un 30% de los pacientes que llegan a padecer esta enfermedad pueden sobrevivir sin ninguna secuela. Entonces, las secuelas usualmente son relacionadas con alteración meningia, con la meningitis. Pueden ser abscesos, pueden ser deterioro en el conocimiento, pueden ser alteraciones en el coeficiente intelectual o pueden ser cuestiones incluso todavía más graves como parálisis cerebral infantil en el caso de que ocurra esta infección en los niños pequeños, o puede haber amputaciones de miembros en el caso de que la infección se disemine a otros sitios del cuerpo. Entonces, la magnitud de la enfermedad por esta bacteria es tremenda. De ahí la importancia de saber que aunque haya muy pocos casos entre comillas, y ahorita comentamos sobre eso, pero aunque pareciera ser que tenemos pocos casos, con un solo caso que tengamos es suficiente para saber la magnitud de la enfermedad. Y por ahí tenemos varios ejemplos que en un momento más podríamos platicar. Muchas gracias, doctor. Digo, como usted bien menciona, una enfermedad realmente importante, devastadora, como bien lo decía desde un principio, que bueno, pues lleva a la inflamación de la capita que recubre médula espinal y el cerebro, y entonces, pues obviamente eso ocasiona, ¿no?, que pues se generen este tipo de consecuencias en donde, como usted bien menciona, desafortunadamente, la gran mayoría de las personas que padecen este tipo de enfermedad, o sea, no quiere decir que los demás no, pero sí en su gran mayoría son niños menores de 5 años, si no es que pudiéramos hablar que posiblemente pudieran ser hasta los menores de 2 años los más afectados, ¿no? Entonces, le agradezco mucho su respuesta, doctor, es muy interesante lo que nos menciona. Doctora Denise, a mí me gustaría, y a nosotros nos gustaría que por favor nos pudiera comentar sobre ¿cuáles son los factores que pudieran a lo mejor predisponer o condicionar a que las personas pudiéramos ser vulnerables a adquirir esa bacteria y a desarrollar la enfermedad? Claro que sí, Gregorio. Hay algunos factores propios de cada persona y hay algunos factores que son externos y nos pueden predisponer a que tengamos una infección por meningococo. Algunos de estos factores intrínsecos, o sea, propios de cada persona, es la inmadurez del sistema inmunológico. Por eso lo que tú comentas de los niños menores de 5 años tienen mayor riesgo. ¿Por qué razón? Porque el sistema inmunológico todavía puede ser muy inmaduro, sobre todo en aquellos niños menores de 2 años de edad, que es donde vemos la mayor cantidad, en nuestro país al menos, de casos de meningitis por meningococo. Entonces, la inmadurez es uno de los factores. Otro factor es el sistema deficiente de las defensas, o sea, un sistema inmunológico deficiente. Eso quiere decir tener algunas alteraciones que muchas veces no nos damos cuenta cuando nace un niño. Eso se va desarrollando al ir avanzando la edad. Empezamos a ver características que nos pueden hablar que pueda tener alguna deficiencia del sistema inmunológico. Sin embargo, los niños no nacen y que tú lo puedas saber de manera inmediata, eso no sucede. Otra razón, otro factor de riesgo es que tú no tengas un órgano que se llama vaso. Este órgano ayuda también con la función inmunológica, o sea, de las defensas en cuanto a tratar de matar esta bacteria. Y si tú no tienes vaso por alguna razón o tu vaso no funciona de manera adecuada, también es un factor de riesgo.
Algunos de los factores extrínsecos que les comentaba, por ejemplo, el hacer viajes a áreas en donde pueda haber casos de meningococo, pero ojo, esto es bien variable porque prácticamente en todo el mundo se encuentran casos de esta bacteria. Entonces, como bien decía el doctor César, si tú solamente basta un caso para que se pueda hacer un brote. Si, por ejemplo, nosotros estamos, César y yo, en el norte del país, que tenemos mucho contacto tal vez con Estados Unidos, es muy importante cuando hagas viaje estar debidamente protegido. Ahora, les comento que no es nada más cuando se dice, te vas a ir a África, vacúnate contra meningococo. El mismo año pasado nosotros tuvimos casos en el sur del país. Entonces, realmente esto es muy variable, lo de protegerse cuando vayas a viajar. Otro factor de riesgo es el tabaquismo pasivo o activo. Entonces, todos nuestros niños que están con fumadores activos, ¿verdad? Que ellos son fumadores pasivos, también pueden tener riesgo de adquirir esta bacteria y algunas situaciones de aglomeraciones. Por ejemplo, en los centros en los reclusorios, los militares, incluso las guarderías, incluso las escuelas. Entonces, por eso es muy importante conocer estos factores de riesgo para poder prevenir esta enfermedad. Perfecto, doctora. Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir que, solo como para recapitular y a lo mejor que me quede un poco más claro el mensaje, doctora, por el mecanismo de transmisión de esta bacteria, que es a través de gotitas respiratorias de una persona que está infectada, es por ello que pudiera generarse esta epidemia o estas epidemias en un lapso de 24 horas, por ese mecanismo de transmisión. Exactamente. La bacteria usualmente la traemos somos portadores, algunas personas podemos ser portadores y la tenemos en la saliva. Nosotros al platicar, al toser, al estornudar, podemos contagiar a otra persona. Si a nosotros, por ejemplo, no tuvimos afortunadamente una enfermedad grave, aquellos que tengan alguna deficiencia o factor de riesgo de los que ya mencionamos, sí pueden tener enfermedad grave. Entonces es muy importante porque se puede transmitir de esta manera, es muy fácil la transmisión y en menos de 24 horas tener una persona gravemente enferma. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y retomando un punto muy importante que mencionó, esta parte de los viajes frecuentes, ¿no? Hoy en día, digo, por ejemplo, pues los papás, los tíos, los abuelos buscan como el mejor futuro para sus hijos, ¿no? Y entonces, hoy en día hay una tendencia, hasta antes de la pandemia, y esperemos que después de la pandemia se recupere, de mandar a los hijos a hacer intercambios escolares, culturales, ¿no? A Estados Unidos o a Europa. En ese sentido, o inclusive hay algunos que hacen hasta viajes por cuestiones religiosas, ¿no? Como los viajes que se realizan a la Meca. En este sentido también es pues muy importante proteger a esta población y evitarles el riesgo, ¿no? O sea, con la finalidad de que no sabemos quién se pueda sacar la lotería, pues creo que lo mejor es poder protegernos contra esta enfermedad. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Doctor César, hablando de esta parte de la prevención, ¿existe alguna vacuna que nos proteja contra esta enfermedad aquí en México? Sí, claro. Ya tenemos muchos años aquí en México con la disponibilidad de vacunas contra meningococo. Han ido variando realmente las vacunas que hemos tenido disponibles. Para ponerlo de manera muy sencilla, hay alrededor de 13 tipos distintos de meningococo que se denominan serogrupos, de los cuales algunos son los que predominan en ciertas regiones geográficas. Tuvimos alguna vez alguna vacuna que protegía solamente uno de los serogrupos que circulan en nuestro país, y en la actualidad tenemos una vacuna que protege contra 4 serogrupos distintos. De esos 4 serogrupos distintos, son los que, un par de ellos son los que más frecuentemente producen la enfermedad aquí en nuestro país. Entonces, esa es una vacuna que se puede aplicar desde los 9 meses de vida en los niños muy pequeños, acá en el norte, acá nosotros, en las ciudades donde tenemos evidencia de la circulación de la enfermedad, donde hemos tenido casos de enfermedad, a mi parecer está plenamente justificada la aplicación de la vacuna desde esa edad. Sin embargo, en otro tipo de poblaciones podríamos utilizar la vacuna, como ya bien lo comentó Denise, en los adolescentes o en los adultos que viajan a sitios donde hay alta incidencia de la enfermedad. O donde van a estar, o si van a viajar a sitios donde van a estar recluidos, por ejemplo, militares
Es raro que viajen nuestros militares fuera de nuestro país, pero por ejemplo nuestros estudiantes universitarios, como ya bien lo comentaron, que van a universidades y van a estar viviendo en la fraternidad o van a estar viviendo en el campus junto con otras personas, es donde se presentan la mayor cantidad de brotes. Hay brotes que se han presentado, por ejemplo, en reuniones, hace unos años una reunión de scouts que hubo en Japón, la reunión mundial de scouts que hubo en Japón. Al momento de retornar a sus hogares, muchos de estos muchachos enfermaron de meningococo. Entonces, cuando tengan previsto salir del país, cuando tengan previsto hacer este tipo de situaciones, es donde la vacuna que tenemos disponible aquí en México sería sumamente eficaz. En las distintas ciudades donde hemos visto casos, donde seguimos viendo casos, sería conveniente también considerar la aplicación de la vacuna desde los niños pequeños, por las razones que ya comentó Denise. La principal presentación es en niños menores de 5 años, particularmente en los menores de 2 años. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Y sobre todo por la cercanía, ¿no? Porque al final son niños de brazos que se están amamantando o que se les está dando el biberón, y entonces pues ahí el intercambio de estas gotitas respiratorias pues puede conllevarnos a la transmisión de esta enfermedad, más si a lo mejor mamá o papá o la nana, quien sea, quien cuide al niño, pues está al cuidado y está al servicio del niño, ¿no? En este sentido, doctora Denise, aplicar esta vacuna impide que haya alguna, o más bien, ¿esta vacuna se puede coadministrar con algunas otras vacunas, doctora? ¿O aplicar esta vacuna impediría que las vacunas que están dentro del esquema nacional de vacunación se tuvieran que detener o retrasar? No, para nada. La vacuna se puede administrar el mismo día que aplicamos las vacunas del esquema de vacunación gratuito sin ningún problema. Esta es una pregunta bastante frecuente y muchas veces me preguntan algunas mamás, algunos papás, si es conveniente vacunar el mismo día y si se puede vacunar después, cuánto tiempo después de una vacuna. Con esta vacuna se puede administrar el mismo día el resto del esquema de vacunación sin problema. Perfectísimo, muchísimas gracias. Doctor, de repente me saltó una duda, ¿no? Sobre todo por la terminación, doctor César, de coco, ¿no? Sabemos que estamos hablando ahorita de una vacuna que es el meningococo, ¿no? Pero también hay otra vacuna que protege contra otro coco, que es el neumococo. ¿Es lo mismo, doctor? ¿Protegen contra lo mismo? ¿Son enfermedades diferentes? Digo, como para a lo mejor poder puntualizar y orientar, ¿no? a nuestros amigos en este sentido. Sí, claro. La otra vacuna que tenemos disponible con esa terminación de coco, la otra bacteria que tenemos disponible es el neumococo. Y como su nombre lo dice también, neumococo viene de la cuestión de que esta bacteria fue aislada inicialmente de pacientes con neumonía. Por eso le dieron ese apelativo, ¿no? Ese nombre común de neumococo. Son dos bacterias distintas que pueden producir enfermedades similares. Particularmente hablando de meningitis, la meningitis que producen las dos pudieran ser indistinguibles una de otra. Y vamos a poner el ejemplo, qué bueno que tocas sobre esta otra bacteria, Gregory, porque si ponemos el ejemplo de neumococo, los que ya tenemos un buen de años, ya tenemos cierta edad, hemos visto, hemos apreciado la enfermedad por neumococo desde hace muchos años. Y con la aplicación de la vacuna, lo que hemos encontrado es que en los últimos años ha disminuido tremendamente la incidencia de la enfermedad por neumococo. Eso es lo que hacen las vacunas, ¿sí? Eso es lo que buscamos que hagan las vacunas. Ya casi no vemos neumococo, vemos muy pocos casos de neumococo a comparación a lo que veíamos anteriormente en los años 90. Y la idea con meningococo es un poco distinta, porque meningococo, aunque produce poca enfermedad, tiende a ser, como ya comenté hace rato, bastante más grave la enfermedad. Entonces, no es comparativa de que, mira, pues el neumococo ya se acabó, pero había muchos y ahorita hay poquitos. No, con meningococo la percepción tiene que ser distinta en el sentido de que poco meningococo te puede afectar demasiado y puede producir brotes tremendamente graves, como ya hemos tenido varios aquí en México, los cuales podemos platicar después. Sin embargo, sí, son dos bacterias distintas, son dos vacunas distintas y la recomendación es aplicar la vacunación para ambas bacterias, para prevenir las infecciones por ambas bacterias. Bueno, doctores, ya regresé con ustedes. ¿Qué les parece si vamos comenzando con algunas preguntas que nos están dejando nuestros amigos en los comentarios? Perfecto. Entonces,
Doctora Denise, nos pregunta Lorena Ortiz. Respecto a la vacuna de sarampión, tengo 33 años y no tengo cartilla porque se extravió. ¿Debo ponérmela en esta campaña? Y también, ¿adultos mayores pueden o deben ponerse la vacuna de sarampión? Ok, es una pregunta muy importante y sobre todo ahorita que está en auge todo lo de la nueva campaña de vacunación que acaba de empezar. La indicación, una cartilla o un esquema completo contra sarampión son 2 vacunas contra sarampión. Sarampión rubiola, que es la doble viral, o la triple viral, que es sarampión, rubiola y parotiditis. En los casos en donde no tenemos ninguna evidencia, que suele suceder, ¿verdad?, con nosotros los adultos que no tenemos una cartilla de vacunación, la indicación sería vacunarse, porque no sabemos si podemos tener el esquema completo o no. Entonces sí se tendría que vacunar. Y otra indicación para los adultos mayores, aquellos que nacieron después de 1957, sí se tienen que vacunar. Los que tienen fecha de nacimiento antes de este año, entonces no es necesario vacunarse. ¿Por qué razón? Porque se considera que todas aquellas personas que nacieron antes de esta fecha de este año de 1957 padecieron sarampión, estuvieron en contacto con el virus, entonces por eso ellos ya no se tienen que vacunar. Excelente, doctora. Por ejemplo, yo le voy a poner mi caso personal. Yo tengo evidencia de que tuve sarampión, tengo fotografías, entonces en mi caso ya no sería necesario ponerme la vacuna. Híjole, la verdad es que depende, porque muchas veces las enfermedades exantemáticas se pueden confundir. No tenemos la certeza de que puede ser enfermedad exantemática. Pasa muy seguido, no sé a César si también le pasa muy seguido, que es que le dio sarampión y realmente era varicela. Entonces hay mucha confusión y yo corroboraría primero que si hubieras tenido sarampión. Hubo una epidemia en 1989-1990 en donde hubo muchos casos de sarampión, entonces sí es posible. Ah, perfecto, doctora. Pero si no estamos seguros, no, me la puedo aplicar, vamos a decirlo así. Así es. Perfecto, muchas gracias. Doctor César, nos pregunta Mayela Samaniego. A mi hija le dio COVID. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para vacunarla? Ella tiene 18 meses y le toca su vacuna o su refuerzo de 18 meses. Sí, esta es una pregunta que vamos a estar viendo, mejor dicho, estamos viendo ya en este momento con bastante frecuencia. No hay una recomendación general hecha con estudios para poder sustentar las recomendaciones o las sugerencias que le voy a comentar. Sin embargo, la principal recomendación, en virtud de otras enfermedades, comparando con otras enfermedades cuando nos enfermamos de otros procesos virales similares, es dejar pasar si la infección fue una infección leve o solamente tuvieron la prueba positiva y fueron asintomáticos. El tiempo que puedes dejar pasar son desde 14 días, ¿sí? 14 días después, de 14 días en adelante, ya se pueden aplicar la vacuna. Hay gente que dice, no me siento muy a gusto, 14 días, dejen pasar un mes. Sin embargo, se deben de vacunar, ¿sí? La recomendación, ¿cuál es la base de esto? La base de esto es que dependiendo de la magnitud de la enfermedad que desencadenó el COVID, si fue una enfermedad leve, que solamente el tratamiento fue en casa o fue una persona asintomática, todas esas alteraciones inmunológicas e inflamatorias que produce el coronavirus fueron discretas, fueron pocas. Por lo tanto, si dejamos pasar 14 días, ya pasó el tiempo suficiente para que nuestro cuerpo vuelva nuevamente a la normalidad y si le pones un antígeno, va a reaccionar o va a responder de manera muy adecuada. Entonces, 14 días es el tiempo recomendable. Hay personas que se están esperando un mes, no hay ningún problema, pero desde 14 días podemos empezar a hacer. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Doctor Gregory, Cristian Pérez nos pregunta, ¿la tuberculosis de meninge es lo mismo que la meningitis por meningococo? Y si es la vacuna BCG. Es decir, creo que preguntan si BCG protege contra meningococo. A ver, bueno, de alguna manera estamos hablando de la misma enfermedad, pero con una causa totalmente diferente, ¿no? Efectivamente puede provocar esta inflamación de las membranas,
tanto de médula espinal como del cerebro, pero el agente causal es totalmente diferente. La vacuna contra el meningococo, como lo mencionaron muy bien los doctores, nos va a proteger contra esa bacteria. La de tuberculosis nos va a proteger contra la tuberculosis. La de Haemophilus influenza nos va a proteger contra Haemophilus influenza. Entonces, son vacunas diferentes que nos van a proteger contra agentes causales diferentes y obviamente nos van a proteger y van a evitar que se desarrolle esta enfermedad, porque estos 3 agentes que mencionamos pudieran más bien ocasionar esta inflamación de las meninges y ocasionar estas consecuencias devastadoras. Excelente, muchas gracias, doctor. Y doctora Denise, nos pregunta Marisol Morales de Torres, ¿incluirán meningococo en el cuadro básico de vacunación nacional, ya que el único modo de conseguirla es que los padres la compren y paguen por ella? De momento no. De momento no hay información que vayamos a tener próximamente esta vacuna. Esto debido a varias situaciones. Una de ellas es que no se diagnostica tanto esta enfermedad. Como les decíamos, falta mucho sobre el diagnóstico. Muchas veces no se puede diagnosticar porque no se hace el estudio necesario y solamente es visible cuando existen brotes. Entonces, no hay tanta información en el país como para poder recomendar la vacunación sistemática dentro del esquema de vacunación. Es por eso que no la tenemos de momento y sí, únicamente se consigue por medio de centros de vacunación privados o con médicos particulares. Excelente. Y nos pregunta Amalia Frine García, doctor César. Hola, buen día. ¿Hasta qué edad se puede vacunar contra meningococo? Contra meningococo se puede aplicar la vacuna desde los 9 meses de edad. Si se aplica en los niños pequeños, ese es el esquema recomendado en los niños menores de 2 años, empezar la primera dosis a los 9 meses, la segunda dosis a los 12 meses, que es el año de vida. Si se aplica la vacuna después de esa edad, después de los 2 años, sería una sola dosis la que se contempla. Y se puede aplicar revacunaciones en caso de que alguno de los factores de riesgo de importancia, como los que comentó Denise hace unos momentos, persistieran. Es decir, si es un paciente que va a estar viviendo en una comunidad donde constantemente hay brotes de meningococo, se debe de aplicar una segunda dosis, una tercera dosis. Pero esas evaluaciones ya se hacen directamente con el médico, la evaluación es directamente con el médico. Si son adolescentes o son adultos, porque hablamos de los universitarios que se van a estudiar y bien padre, pero pues también hay muchos adultos que van a trabajar y van a trabajar a Asia o van a trabajar a Europa y viven en un hotel o conviven con muchas personas de allá. Hay que recordar que varios países de Europa tienen brotes, algunos países asiáticos han tenido brotes, países sudamericanos, hay que volver también aquí a América, Brasil, Argentina, Chile tuvo un gran brote hace unos años. Entonces, la recomendación principal es, si existe la vacuna y hay manera de prevenir una enfermedad tan devastadora, hay que optar por aplicar esa vacuna, ¿sí? Si tienes factores de riesgo, con mayor razón se justifica la aplicación de la vacuna. La edad mínima para aplicarla son 9 meses. La edad máxima para aplicarla es adultos mayores, ¿sí? Si van a someterse a un riesgo como los que hemos comentado. Entonces, a cualquier edad se puede aplicar la vacuna. Muy claro, doctor. Y aprovechando la pregunta de nuestra amiga Amalia, ¿nos podrías recordar el esquema de esta vacuna? El esquema de vacunación son 2 dosis, como ya comenté, es a los 9 meses la primera dosis y a los 12 meses la segunda dosis. Si por alguna razón, y eso está ocurriendo en este momento, si por alguna razón se nos ha retrasado la aplicación de vacunas y de repente el niño ya tiene 12 meses o ya tiene un año y medio, se aplica una dosis y se puede aplicar una segunda dosis 3 meses después, si el niño tiene menos de 2 años. Ya en niños mayores de 2 años, oye, se me pasó a aplicar la vacuna a los 9 meses al huerco, perdón. Aplicar la vacuna al niño, se puede aplicar una dosis, ¿sí? Acérquense con su médico, acérquense con su pediatra para que evalúe la aplicación de esta vacuna. Y como ya bien comentó Denise también, oye, es que le toca la vacuna a los 4 años, pero está pendiente la vacuna de meningococo, quiero aplicar la vacuna, se pueden aplicar las 2 vacunas en el mismo momento. Oye, es que en esta semana se están aplicando vacunas en niños de 1 a 4 años acá en el norte, aplícale la vacuna de meningococo, no pasa nada, se pueden aplicar en el mismo momento, en momentos subsecuentes. Excelente, muchas gracias, doctor. Y doctor Gregory, nos pregunta Brenda Castillo,
¿En dónde se puede encontrar la vacuna del meningococo? Bueno, pues como bien mencionaba la doctora Denise, esta es una vacuna que se encuentra disponible en los consultorios privados o en los centros de vacunación privados. Como ella comentaba y como inclusive yo se los mencionaba al principio, tenemos un excelente esquema de vacunación. Desafortunadamente, las cuestiones epidemiológicas, por así decirlo, no nos permiten incorporarla todavía al esquema nacional de vacunación. Sin embargo, la invitación es, no esperemos a ver un caso, porque un caso de verdad es devastador, es devastador. Entonces, en ese sentido, tomemos la iniciativa, volvámonos en personajes activos y busquemos esta vacuna con nuestros pediatras, ¿no? O en los centros de vacunación o con nuestros médicos de confianza para que ellos nos indiquen en qué momento y qué esquema es el adecuado de acuerdo a la edad de cada paciente. Perfecto, gracias, doctor Greg. Y doctora Denise, nos pregunta Cristóbal Pérez, hablando de la terminación coco, ¿qué es el estafilococo? Si nos puede explicar, por favor. Ok, es otra bacteria que es prácticamente, termina en coco también porque es del mismo tipo, simulan como unos cocos, unas rueditas. Entonces, esta bacteria estafilococo es una bacteria que puede causar muchas enfermedades, sobre todo puede causar enfermedades graves también en el torrente sanguíneo, neumonías, infecciones en piel, etcétera. Pero para esta bacteria no hay una vacuna. Entonces, es una bacteria totalmente diferente al neumococo que ya explicó el doctor César y a la bacteria meningococo, totalmente diferente. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctor César, nos pregunta Amalia Frine García. Con respecto a la vacuna de varicela, el esquema completo de la misma son 2 dosis para contar con inmunidad suficiente y, por otro lado, ¿hasta qué edad puede aplicarse? Mi hijo tiene 8 años de edad, le apliqué la primera dosis al año de vida, pero posteriormente no encontré el refuerzo cuando cumplió 5 o 6 años. ¿Hasta qué edad puedo ponérsela? Sí, claro que sí, Amalia. El esquema completo de la vacunación contra varicela son 2 dosis. Se tienen que aplicar 2 dosis independientemente de la edad del paciente. Esto que tú estás viviendo en donde se retrasó la vacunación de tu hijo por no haber disponibilidad de la vacuna, porque se nos atravesó una pandemia o porque simple y sencillamente se nos pasó la aplicación de la vacuna, es algo muy frecuente y es en parte el tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces, si tú, como regla general en vacunas, si tú aplicaste una dosis de la vacuna y ameritas una segunda dosis para completar el esquema, lo que se tiene que hacer es completar el esquema, independientemente del tiempo que haya pasado. Si tu hijo ya se le pasaron 5, 6, 8 años de la dosis anterior, lo que tienes que hacer es completar la segunda dosis. Eso es lo correcto. No tenemos que reiniciar el esquema, solamente aplicar esas 2 dosis. Y la aplicación de la vacuna varicela es desde el año de edad, es la primera dosis, lo más joven que se puede aplicar la vacuna en una persona al año de edad, y lo más grande que se puede aplicar pues, es adultos mayores. Sin embargo, hay que considerar que hay vacunas contra herpes zóster, que es la manera en que se manifiesta la varicela en edades mayores, y esa vacuna estaría indicada probablemente en esas personas ya mayores que ya padecieron varicela. Hay un estudio en México que alrededor del 80% de nuestros niños cuando llegan a la edad adolescente o llegan a los 20 años, mejor dicho, alrededor del 80% ya tienen defensas o ya tenemos defensas contra varicela. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente se infectó de varicela, aunque no haya desarrollado las ROMs. Entonces, mi mensaje en ese sentido es, la aplicación de la vacuna tiene que ser en las edades recomendadas, al año de edad. Hay una recomendación que se puede aplicar hasta los 4 años. Sin embargo, en lo personal, yo considero que tendríamos que aplicar las 2 dosis en el primer año de vida, en el segundo año de vida, al año y al año 3 meses o al año y medio a más tardar, para tener la máxima protección contra varicela en niños pequeños. Si tu niño ya tiene 8 años, aplícale la segunda dosis y ya no hay ningún problema. Excelente, gracias, doctor, muy claro. Y doctor Greg, nos pregunta Vianey Ramírez, ¿qué tan cierto es que las vacunas afectan a los niños con autismo? No, bueno, muchas gracias por tu pregunta y qué bueno que lo expresas en este foro para poder aclararlo. Hasta el momento no hay evidencia científica que respalde esas teorías. Han sido hipótesis, han sido comentarios, han sido experiencias de vida en donde inclusive este tipo de situaciones que se han presentado ni siquiera han estado relacionadas con la aplicación de una vacuna. Hay más riesgo de padecer o de desarrollar otro tipo de complicaciones por la enfermedad
que por la aplicación de las vacunas. Recordemos que hoy las vacunas que se aplican en su gran mayoría son vacunas en donde solamente se están incorporando al organismo fragmentos, ¿no?, de las bacterias o de los virus. Entonces, de esta manera se está garantizando que efectivamente cuando se vacuna a un niño o a un adulto, a un joven, no se le está, por así decirlo, incorporando al virus o a la bacteria completa, solamente fragmentos que nos ayudan a despertar una respuesta inmunológica. Entonces, hasta el momento, esa información no es cierta, inclusive hay evidencia científica. Cuando se reportó ese tipo de información, se desmintió después, igual en revistas indexadas. Entonces, hasta el momento no hay algo que soporte esas teorías que, por así decirlo, en estos momentos podríamos considerar infundables. Excelente, doctor. Doctora Denise, doctor César, ¿quisieran agregar algo al respecto? Sí, claro que sí. Vacunemos a nuestros niños contra todo, primeramente contra todo el esquema nacional de vacunación, en nuestro esquema universal de vacunación. Tenemos que aplicar las vacunas en su momento principalmente, y como ya lo dijo el doctor César, si no se pudo administrar en ese momento por cualquier razón, tenemos que continuar con esto aún, y más importante ahorita en una pandemia, porque estamos viendo ya el fenómeno que todas las personas están saliendo ya al mundo, están saliendo al exterior, ya no están encerrados en casa. ¿Y qué es lo que sucede? Estamos empezando a ver de nuevo enfermedades de la infancia. Entonces, esto ya se había calmado todo el año pasado, sin embargo, los niños ya están saliendo de nuevo. Es momento de aplicar las vacunas que tengamos pendiente nuestros niños. Es momento de aplicar las vacunas extras adicionales que también tengan pendientes nuestros niños para poder evitar una pandemia de una enfermedad prevenible por vacunación. Excelente, doctora. Doctor César, ¿tú quisieras comentar algo? Sí, retomando lo que dijo Gregory, es bien importante que tengamos que desmentir todo este tipo de situaciones que llevan a que la población se aleje de la aplicación de vacunas. Lo estamos viviendo con las vacunas de COVID. Hay unos cuantos casos de trombosis y la gente le entra el temor de la aplicación de una vacuna. Y esa información mediática, desafortunadamente, llega a más personas que el beneficio de una vacuna, que la información del beneficio propio, entonces eso genera más miedo, y lo que termina generando también, lo que termina llevando es que se dejen de aplicar la vacuna. En relación al autismo, el autismo sabemos que es una enfermedad que tiene múltiples causas, no se sabe exactamente o no hay una causa específica que lo genere, pero lo que sí se ha demostrado es que las vacunas no lo producen, las vacunas no tienen relación con el autismo. Fue un error, un artículo que se publicó por error, por algunas personas que con poca ética, y se acabó, ahí quedó. La recomendación es a las personas que tengan dudas en relación con las vacunas, a las personas que tengan este tipo de situaciones en donde tal vez una vacuna no les convence o algo, acérquense con su médico, platiquen con su médico. Los pediatras somos los vacunadores por excelencia, entonces los pediatras sabemos un montón de vacunas, pero todos los médicos tienen formación en vacunas, todos los médicos sabemos cómo funcionan las vacunas desde los parámetros más sencillos, y podemos explicar y podemos dilucidar todo este tipo de dudas. Aquí la cuestión es, no se queden con lo que ven en las redes sociales, no se queden con las noticias falsas que encontramos en toda la información que hay en Internet. Acérquense con un médico especialista, acérquense con alguien que sepa, y si a pesar de la explicación ya no quieren entender y siguen pensando en eso, bueno, se respeta su decisión, las vacunas no son obligatorias. Sin embargo, lo mínimo que les sugiero que hagan es que pregunten, ¿sí? No se queden con la duda y no se queden con la información errónea que podemos encontrar en Internet. Así es, amigos, amigas, aquí tenemos a los expertos, vamos a acercarnos a ellos, vamos a acercarnos con quien sabe y con quien puede darnos una orientación real. Doctora Denise, tenemos una última pregunta, y es, ¿debo ponerle la vacuna contra meningococo a mi pequeño antes de regresar a la escuela? Si tú quieres prevenir una enfermedad como lo es la meningitis por meningococo o la sepsis por meningococo, definitivamente. La indicación para esta vacuna, si bien en México no hay en específico las recomendaciones, y sí las hay a nivel internacional, toda persona que quiere estar protegida contra esta enfermedad potencialmente devastadora se puede vacunar.
Perfecto, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, por habernos acompañado el día de hoy. No sé si quisieran darnos un mensaje final antes de cerrar. Doctora. Pues básicamente, nada más vacunen a sus niños ahora que están regresando a todas las actividades. Vean sus esquemas, pongan al día sus esquemas, actualicen las vacunas, pongan las adicionales, pongan las extras, acérquense a las campañas. Nada más. Muchas gracias, doctora. Doctor César, ¿algún mensaje? Sí, yo creo que en este momento que estamos viviendo de una pandemia que parece que está menguando y que parece que la estamos controlando, ya empezamos a ver un poquito más hacia adelante, y uno de los aspectos principales que estamos considerando es la reapertura de escuelas, la reapertura de los centros de ocio, la reapertura de lugares donde se van a concentrar nuestros niños. Nuestros niños ya están cansados de ver clases en la computadora, de ver clases en la pantalla, ya quieren convivir con sus amigos. Es sumamente importante considerar que si a nuestros niños durante este año y tantito que llevamos de pandemia, no les hemos aplicado las vacunas, están algunas vacunas pendientes, antes de considerar regresar a la escuela, que es algo que probablemente las autoridades no están considerando del todo, tenemos que actualizar los esquemas, ¿sí? Esto es algo vital. Si no consideramos eso, a lo que nos vamos a exponer es que nuestros niños, cuando regresen a la escuela, va a haber epidemias de varicela, va a haber epidemias de sarampión como la que tuvimos aquí en México el año pasado, va a haber epidemias o brotes de difteria como los que están teniendo en Brasil, los que están teniendo Haití, Colombia, Venezuela. Entonces, todo eso que ya tenemos controlado, que ya ni siquiera los padres jóvenes consideran ese tipo de enfermedades porque ya no las ven. Un papá joven no sabe lo que es polio, un médico joven no sabe lo que es la polio porque no ha visto un caso, no sabe lo que es difteria, no sabe lo que es sarampión, y eso que hemos conseguido es por las vacunas. Sin embargo, las vacunas son las víctimas de su propio éxito. Al erradicar estas enfermedades, al eliminar estas enfermedades, no las vemos, y por lo tanto como que bajamos un poquito la guardia en la aplicación de las mismas. Entonces, el mensaje de todo esto es: antes de que lleguen a la escuela, antes de que manden a sus hijos a la guardería, oye, ya van a abrir la guardería el lunes, la próxima semana, a ver, déjame, le reviso la cartilla de vacunación. ¿Sabes qué? Tiene el niño ya 1 año y están pendientes todas estas. ¿Qué hago? Vayan con su médico, acérquense al centro de salud, acérquense al centro de vacunación, acérquense con su médico y que les apliquen las vacunas antes de que consideren sacar a sus niños a la escuela o a la guardería. Ese es el mensaje más importante en este momento. Hay vacunas que están incluidas en el esquema de vacunación y hay vacunas que no están incluidas, como varicela, hepatitis A, meningococo, pero son vacunas que se recomienda su aplicación. Desafortunadamente, en este momento, nuestro sistema de salud todavía no las considera como una política de salud. Sin embargo, son vacunas que si tenemos disponibles, tenemos que utilizarlos. Ese es el mensaje principal, yo creo, de toda esta charla. Así es, exactamente, doctor. Vamos a vacunarnos, vamos a vacunar a nuestros pequeños y a nuestra familia. Doctor Greg, un mensaje final. Muchas gracias, claro que sí. Retomando inclusive el mensaje que tú diste al principio, la vacunación es un acto de amor. La vacunación es algo que nos permite proteger a nuestros seres queridos y también protegernos a nosotros mismos. Por otro lado, también es importante comentarte que como bien lo dice la doctora Lucía Brix, una infectóloga brasileña, es la mejor estrategia para evitar el resurgimiento o la reaparición de estas enfermedades. Y como también lo menciona el doctor César, la mejor estrategia de generar una mejor expectativa de vida para nuestros niños, adolescentes, y como dice la doctora Denise, proteger a los más chiquitos y los más vulnerables, lo mejor es, como ella dice, vacunar, vacunar y vacunar. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, doctores, por habernos acompañado. Amigos, amigas, gracias por haber estado aquí con nosotros. Recordemos que este 24 de abril celebramos el Día Mundial contra la Meningitis y pues vamos a escribir en redes sociales con el hashtag Un Mundo Sin Meningitis. Vamos a compartir este mensaje de amor. Recuerden que vacunarse es un acto de amor, que hay vacunas adicionales a las que están en la cartilla y que incrementan la protección de nuestros bebés, pero no solo de nuestros bebés, también de los adolescentes y de los adultos. Hoy sabemos que un mundo sin vacunas es complicado, es un mundo muy diferente al que conocíamos. Entonces, vamos a proteger a nuestros bebés, a nuestros pequeños, a nosotros contra lo que ya es
contra lo que ya hay vacuna. Y recuerden, hashtag Un Mundo Sin Meningitis. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.